Muy buenas, en este vídeo hablaremos sobre la prensa y las diferentes modalidades que existen en las salas de fitness y daremos unas pautas sobre cuál elegir una en función de otra. Es una máquina que, como otras muchas, guía el movimiento y puede ser muy interesante tanto para el entrenamiento con un objetivo salud como con un objetivo más rendimiento, ¿vale? Vamos a ver cómo es la ejecución técnica de estos dos ejercicios. Hemos señalado que es una ejecución de máquina guiada, por tanto la estabilización es externa. Vamos a verlo. En el primer caso empezamos en una posición de pie y hacemos un empuje de miembro inferior. Es un ejercicio muy dominante de rodilla. Y en el segundo caso estamos tumbados y lo que hacemos es una extensión de rodillas, también es una ejecución de empuje. Por tanto, la ejecución es la misma en las dos modalidades. Como siempre, cuando analizamos un ejercicio, lo que tenemos que ver son si cumple los tres criterios necesarios para poder incluirlo o no en mi programa de entrenamiento. El primer criterio es la funcionalidad. ¿Es funcional? Parece ser que sí. En ambos ejercicios o en ambas prensas la utilización es la que buscamos. Es un empuje de miembro inferior. ¿Es eficaz? Parece ser que sí, porque podemos ir añadiendo carga y por tanto podemos ir aumentando nuestro rendimiento en ese ejercicio y podemos ir progresando en cuanto a la intensidad. Y el punto 3, el punto de seguridad, ¿es seguro? Bueno, pues eso es lo que tenemos que analizar un poco más detalladamente. Para ver si cumplen o no con el criterio de seguridad, necesitamos conocer un poco más sobre nuestra columna vertebral. Conocemos que la columna es el pilar central de nuestro cuerpo y que posee diferentes curvaturas. Las funciones básicas de la columna vertebral son dos: sujeción del tronco y un protector del eje nervioso, un protector del canal nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho, la columna vertebral está formada por diferentes curvas y aquí vemos que son tres las curvas que conforman esta columna vertebral: la lordosis cervical, la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Bueno, pero ¿y por qué aparecen estas curvas raquídeas? ¿Qué es lo que provoca que aparezcan las curvas en el raquis o en la columna vertebral? Bueno, pues la evolución de la especie humana, el paso de la cuadrupedia a la bipedestación, hace que la inversión de la columna lumbar se produzca, es decir, para que podamos estar en bipedestación, la parte baja de la columna vertebral, la zona lumbar, cambia la curvatura y pasa de ser una cifosis, como era completamente cuando éramos cuadrúpedos, pasa a ser una lordosis, por tanto cambia la curvatura para podernos mantener en posición bípeda. Así ocurre también en el transcurso del desarrollo del individuo. Cuando nacemos tenemos esa columna vertebral con una sola curvatura y la vamos modificando según vamos creciendo en edad. A partir de los 8 años, como vemos al final en la parte de abajo de la imagen, a partir de los 8 años tenemos una configuración normal de la columna vertebral. Por tanto, la aparición de las curvas viene por ese cambio del paso en cuadrupedia, de la caminata en cuadrupedia al paso en bipedestación, ¿vale? Esa evolución de la especie humana. Bueno, ¿y qué finalidad tienen estas curvas raquídeas? ¿Por qué se producen estas curvas raquídeas y para qué sirven estas curvas en la columna vertebral? Bueno, pues la existencia de estas curvas aumenta la resistencia del raquis a fuerzas de compresión axial. ¿Qué es una compresión axial? Bueno, pues es cuando sobre un cuerpo, sobre un objeto, se provocan dos fuerzas en el mismo
en la misma dirección y en diferentes sentidos, como vemos aquí en la imagen verde. Cuando yo provoco una presión hacia abajo y una misma presión hacia arriba, se generan esta fuerza de compresión axial, ¿vale? Y por tanto, las curvas lo que hacen, la resistencia de la columna con curvas, una columna con curvas es proporcional al cuadrado de sus curvas más 1. Por tanto, cuantas más curvas tengamos, más resistente va a ser la columna. Como vemos aquí en la imagen, una columna totalmente recta, sin ninguna curva, tiene una resistencia de 1. Si solo tuviera una curva, tendría una resistencia de 2, ya que la n al cuadrado es un 1, 1 más 1 son 2. En nuestro caso, la columna vertebral tiene 3 curvas, por tanto, la resistencia es igual a 3 al cuadrado más 1, que suman 10. Por eso vienen las curvas vertebrales, por eso las curvas raquídeas, para tener una mayor resistencia a las compresiones axiales que se producen en nuestra columna a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver los elementos de unión intervertebral. Sabemos que la columna vertebral está formada por 24 cuerpos vertebrales, por 24 vértebras que van desde el sacro hasta la base del cráneo, y además por los diferentes ligamentos que unen dichas vértebras. Los ligamentos, al igual que ocurre en los demás huesos, es su función, la función de unir un hueso con otro, como pueden ser los ligamentos de la rodilla o los ligamentos del tobillo. En la columna vertebral también disponemos de dichos elementos para unir estos dos huesos, estos cuerpos vertebrales, y por lo tanto, además de ello, lo que tenemos es un disco intervertebral que se coloca entre una vértebra y la de abajo, o una vértebra y la de arriba, que lo que hace es una amortiguación. La función de este disco es amortiguar, ¿vale?, para que no choquen los cuerpos vertebrales entre sí. Como vemos, este disco intervertebral que se encuentra entre cada vértebra dispone de dos grandes espacios o de dos grandes componentes. Uno es el núcleo pulposo, que se encuentra en el centro. Está formado por una sustancia gelatinosa cuya composición es al 88% agua y algunas otras células. Y la parte más externa es un anillo fibroso, que es una sucesión de capas fibrosas de colágeno que son concéntricas y lo que hacen es anudarse, anillarse alrededor de ese núcleo pulposo. Este anillo lo que constituye es un verdadero tejido de fibras que impide cualquier exteriorización de la sustancia del núcleo. Lo que hacen es que el núcleo se mantenga ahí en el centro y no se produzcan dispersiones de ese núcleo hacia el exterior del mismo. Vale, seguimos con este criterio de seguridad y seguimos viendo qué es lo que ocurre cuando se produce un movimiento de flexión lumbar o de extensión lumbar. Y es que durante la flexión, la vértebra superior, como vemos en la imagen, se desliza hacia adelante y el espacio intervertebral disminuye en el borde anterior. El núcleo, en ese momento, debido a esa presión, se desplaza hacia atrás, de modo que se sitúa sobre las fibras posteriores del anillo fibroso. Al contrario ocurre cuando hacemos una extensión de la columna, ¿vale? En este caso, la vértebra superior se va a deslizar hacia detrás, hacia atrás, y el espacio vertebral disminuye en el borde posterior. Por tanto, en este punto, el núcleo pulposo se va a desplazar hacia adelante. Pero vamos a quedarnos con qué ocurre en la flexión lumbar, ¿de acuerdo? Vemos cómo ese núcleo se desplaza hacia atrás, mientras que el espacio entre las vértebras por delante disminuye. Bueno, y como vemos, la columna lo que tiene es unos límites de flexión y de extensión. En este caso, solo estamos mirando la flexión y extensión porque el gesto que estamos buscando, el ejercicio que estamos analizando, se produce en ese plano, en el plano de flexión y extensión. No nos interesa en este caso la flexión lateral o las rotaciones. Por tanto, lo que vamos a ver es qué ocurre a nivel lumbar, qué ocurre
¿Qué rangos de flexoextensión tenemos en el raquis lumbar? Bueno, pues lo que tenemos es que tenemos un rango de flexión de 0 a 60 grados y un rango de extensión de 0 a 35 grados. Esto es lo que le denominamos zona neutra. Y esta es la zona en la que debemos de ejecutar todos los movimientos, todos los ejercicios para poder tener una seguridad y no implicar a estructuras de más que no queremos que intervengan. Vemos que en total la flexión de la columna son 140 grados y la extensión en torno a 110 grados. Esto se produce porque se van sumando los grados de flexión y extensión a nivel de toda la columna y a nivel de todas esas curvas, de esas dos curvas, además de la curva lumbar que ya hemos visto de la columna vertebral. Por tanto, quedémonos con este concepto de zona neutra en el que tenemos una flexión de hasta 60 grados y una extensión de hasta 35 grados. Y decimos que solo nos fijamos en esto porque este ejercicio solo involucra a este plano de movimiento en el que se puede producir flexión o extensión. Vemos cómo en el momento en el que se superan estos límites de flexoextensión de la zona neutra, ponemos en riesgo la salud de nuestra columna lumbar. Este riesgo además aumenta si al movimiento le añadimos carga y o velocidad. ¿Y qué es lo que ponemos en riesgo? Bueno, pues ponemos en riesgo a todos esos ligamentos que hemos dicho que unían unas vértebras con otras, tienen esos límites de flexión y extensión, y además también ponemos en riesgo ese deslizamiento anterior de la vértebra superior sobre la vértebra de abajo y que desplazaba el núcleo hacia atrás, pudiendo superar los límites de tolerancia, de presión que tiene ese anillo fibroso y pudiendo romper ese anillo fibroso, lo que produciría que ese núcleo pulposo que se dispersase y saliese del centro, que es lo que no queríamos que ocurriese, y lo que podría ocasionar lo que conocemos como una hernia discal. Por tanto, es muy importante que no salgamos de esa zona neutra al ejecutar los movimientos. ¿Y cómo veo yo cuál es esa zona neutra o cuándo supero esta zona neutra? Bueno, pues la zona neutra la perdemos cuando aplanamos o cuando invertimos la columna lumbar. Cuando vemos que en un ejercicio aplano y perdemos esa curva lumbar que habíamos adquirido al colocarnos en posición bípeda, volviendo hacia atrás, esa inversión, estamos perdiendo la zona neutra y estamos poniendo en riesgo la salud de nuestra columna lumbar. ¿Os queda claro? Perfecto. Bueno, pues vamos a ver, conociendo ya estos límites que tenemos de flexión y extensión, si nuestros dos ejercicios y nuestras dos prensas cumplen o no estos criterios de seguridad. Volvemos a recordar las dos ejecuciones del movimiento. En esta primera ejecución, en la que estábamos de pie, vemos como hay una flexoextensión de cadera, además de una flexoextensión de rodilla, es un movimiento de empuje. Perfecto, fenomenal. Vamos a por el siguiente. Misma idea, tenemos una flexión de cadera y una flexión y extensión de rodillas. Bueno, ¿y qué me encuentro cuando inspecciono un poquito esta máquina en la que empezamos tumbados? Bueno, pues cuando me acerco a la máquina lo que ocurre y me gustaría que cuando fueseis a una sala de fitness y vieseis esta máquina os fijaseis en este círculo que tengo rodeado, y es que en la zona lumbar lo que ocurre en todas las ocasiones y en todas estas prensas es que debido a la presión que ejercemos con la columna lumbar, se producen estas roturas del mullido, del respaldo de la máquina, y eso indica que hemos perdido la zona neutra, porque en principio cuando nosotros estamos en esa posición, recordar que tenemos esa curvatura, esa lordosis lumbar, que por tanto no deberíamos estar en ese apoyo, no debería estar esa zona apoyada en el respaldo y por tanto sería imposible que
que se produjese esta ruptura del mullido del respaldo de la máquina. Esto nos indica que cuando se realiza este ejercicio estamos perdiendo la zona neutra, estamos invirtiendo la columna lumbar, estamos pegando la columna lumbar contra el respaldo y estamos rompiendo el respaldo. Cuando hablábamos de la zona neutra, que no solo perder la zona neutra era peligroso, sino que cuando le añadíamos carga y le añadíamos velocidad, el riesgo se multiplicaba. Al ejecutar este ejercicio estamos añadiendo carga y estamos añadiendo velocidad. Por tanto, el riesgo en el que estamos poniendo nuestra columna lumbar es muy alto, muy alto. Y es muy difícil no perder esta curva lumbar en este ejercicio, ya que a los mínimos grados de flexión de rodilla ya notamos cómo estamos apoyando nuestra columna lumbar en el respaldo. Por lo tanto, cuando analizamos el criterio de seguridad, vemos cómo esta prensa, si ponemos en la balanza el riesgo y el beneficio, quizás el riesgo esté superando al beneficio del ejercicio. Sobre todo si es una sala fitness en la que, como se muestra en la imagen, las dos prensas se encuentran una al lado de la otra. ¿Por qué voy a utilizar una que me pone en riesgo la columna lumbar cuando puedo utilizar la de al lado en la que no pongo en riesgo a la columna lumbar? Esta es la conclusión a la que yo llego. La prensa, perfecto, muy buen ejercicio, muy buena propuesta, muy buena tarea, es muy eficaz, es funcional, pero cuando analizamos el criterio de seguridad vemos cómo podemos tener problemas en un ejercicio con respecto al otro. Por lo tanto, mi recomendación es que si puedes utilizar la prensa en la que en la que estás de pie, la utilices mucho más que esta otra en la que estás tumbado y empujas hacia arriba con las piernas. Y si solo tienes esta máquina, prueba a intentar buscar otros ejercicios de empuje de miembro inferior en los que no se produzca esta pérdida de la zona neutra. Puede ser una sentadilla en una máquina guiada, puede ser una sentadilla sin máquina guiada. Es verdad que eso implica mayor control y mayor pericia del entrenado, pero podríamos ir progresando poco a poco más que en este ejercicio. Esta es mi opinión, esta es mi idea. Yo he expuesto el por qué no utilizaría este tipo de prensa y ahora tú decides si la vas a utilizar o no. Si has llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo que hayas estado escuchando este vídeo, que te haya parecido interesante y que lo puedas aplicar en tus entrenamientos. Nada más, muchas gracias y un saludo. Nos vemos.